Para entender el tema que vamos a tratar hoy, que se llama medidas de dispersión, vamos a ver un ejemplo. Camila vende galletas que ella misma prepara en su casa y vendió la cantidad que se muestra en las gráficas que veremos a continuación. Esto sucede durante 3 semanas. Entonces, en la primera semana, como vemos, todos los días vende la misma cantidad. Es decir, el lunes vende 5 galletas, el martes otras 5 y así, hasta el viernes que también vende 5. Si nosotros sumamos todas las galletas que vendió a la semana, entonces serían 5 más 5 más 5 más 5 más 5, o sea, 5 por 5, 25. Y luego lo dividimos entre la cantidad de días, nos da 5, porque 25 y entre 5, pues da 5. Lo que acabamos de hacer es sacar el promedio de galletas que vendió por día. Listo. En la segunda semana sucede que ella vende el lunes 6, el martes 5, el miércoles 5 también, igual que el jueves, pero el viernes vende 4. Si hacemos la suma de todas esas galletas que vendió, nos da también 25, o sea que al dividirlo entre 5 nos vuelve a dar 5 como promedio pues de esa semana. Es decir, en promedio cada día vendió 5, promedio. La tercera semana vendió 1 el lunes, 3 el martes, 4 el miércoles, 8 el jueves y el viernes vendió 9. Resulta que si sumamos también nos da 25. Pues esto es para el ejercicio, no es que siempre suceda así, es para entender qué es lo que sucede. Entonces 25, lo dividimos entre 5, pues nos vuelve a dar 5. Entonces el promedio de las 3 semanas es 5. Pero ese 5 no nos dice qué tan parejo, pues, qué tan parejas fueron las ventas. Porque miren que fue muy diferente una semana a la otra. La primera fue parejito, es decir, todos los días se vendió lo mismo. En la segunda semana cambió un poco y en la tercera fue muy disparejo, muy distinto lo que se vendió el lunes a lo que se vendió el viernes, por ejemplo. No hubo ni siquiera 2 días que se vendía lo mismo y sin embargo nos dio un promedio de 5 por día. Entonces el promedio no es suficiente para uno saber cómo se está comportando esa situación, esa población pues que son las ventas de galletas. Necesitamos algo más. Para eso necesitamos las medidas de dispersión o de variación. Ellas sirven como la otra información que nos da pues la estadística, ¿sí? Para tomar decisiones, sino que esta nos da una información más precisa que las medidas de tendencia central, es decir, que la media, la moda, la mediana, que se han visto en otros cursos anteriores. Y es para lo que realmente sirve la estadística, para tomar decisiones, sea en una empresa o en una investigación, sobre todo. Algunas de las medidas de dispersión o de variación son el rango o recorrido, la desviación estándar y la varianza. El rango es simplemente la diferencia que haya entre el dato mayor y el dato menor. Por ejemplo, en la primera semana sería 0, porque todos los días se vendió la misma cantidad de galletas. Era 5, ¿cierto? Entonces 5 menos 5, 0. En la segunda semana, el día que más se vendió fue 6, y el que menos se vendió fue 4. Entonces 6 menos 4, 2, ese sería el rango. Y en la tercera semana, el día que más se vendieron galletas fue el viernes, entonces 9, y el día que menos se vendió fue el lunes, que se vendió una galleta, entonces 9 menos 1, 8, ¿cierto? Bueno, es simplemente una resta. Pasemos a la desviación estándar, que es tal vez la más útil. Entonces, esa sí tiene pues una fórmula más complicadita. Aquí la vemos. Vamos a aplicar la primera fórmula de la desviación estándar muestral a los datos de la última semana, de la tercera semana de nuestro ejemplo. Lo podríamos haber hecho con la desviación estándar poblacional. A uno en cada ejercicio le deben especificar si es muestra o si es población, ¿sí? Aquí lo vamos a tomar como si fuera muestra. Entonces, esos datos los vamos a organizar en una tabla.
Y entonces al primer dato lo vamos a llamar x1, al segundo x2, al tercero x3, etc. De acuerdo a la fórmula, entonces n valdría 5, porque son 5 días. Y como estamos utilizando la primera fórmula de desviación estándar muestral, entonces sería 5 menos 1, o sea, 4. Bueno, en los lugares donde está x sub i lo vamos a reemplazar por cada uno de los datos, o de los valores de los datos que tenemos en la tabla. Entonces por 1, por 3, por 4, por 8 y por 9. Y en el lugar de la media, pues lo que nos dio la cuenta, que fue 5. ¿Recuerdan? En los tres casos nos dio 5. Entonces va a quedar en el primer caso 1 menos 5, en el otro 3 menos 5, en el otro 4 menos 5. Bueno, el paso anterior se puede omitir, no es necesario escribir x1, x2, x3. Pero como para entender más de qué se trata, entonces lo colocamos ahí, por ahora. Luego se hacen las operaciones, 1 menos 5 nos da menos 4, elevado al cuadrado nos da 16. Siempre que se eleva al cuadrado, aunque la cantidad sea negativa, da positivo. Por eso acá abajo nos dan puros valores positivos, 16, 4, 1, 9, y vuelve a aparecer el 16. ¿Sí? Y de acuerdo a la fórmula todo es sobre 4, pero entonces como son fraccionarios homogéneos, podemos colocar un solo 4. Y se hace la operación. Acá en la imagen vemos que le sacaron primero la raíz cuadrada al denominador y luego se hace el resto de la operación, pero perfectamente se puede hacer primero todo lo que está dentro de la raíz y a lo que le da pues se le saca raíz cuadrada y debe dar lo mismo. En este caso nos dio 3.39. Eso se interpreta como que las ventas realizadas la última semana se desvían de la venta promedio en 3.39 unidades. Y eso realmente nos quiere decir que la mayoría de los datos están entre esos datos. Perdón, que la mayoría de los datos están entre esos valores, es decir, 3.39 antes de 5 y 3.39 después de 5. ¿Sí? Eso sucede sobre todo cuando hay una distribución modal, de la cual después hablaremos. Pero en general es eso, que la mayoría de los datos están 3.39 unidades antes de ese 5, pues para este ejemplo, o 3.39 unidades después del 5. Bien. La varianza que habíamos mencionado al principio es simplemente el cuadrado de la desviación estándar, es decir, en este ejemplo nos dio 3.39, sería elevar eso al cuadrado y el valor que nos dé es la varianza, pero realmente no tiene tanta aplicación como la desviación estándar. Esa es la forma pues de calcular una desviación estándar.